Amados hermanos en Cristo, cuando tú ves que eso sucede en una iglesia católica o en la iglesia católica, es porque algo muy malo está pasando, algo muy feo está pasando en la iglesia el día de hoy. Y sobre todo cuando tú ves tanto rechazo a la iglesia católica, bueno, a las tradiciones católicas, es porque algo definitivamente no anda bien. ¿Por qué estoy diciendo esto? En Inglaterra, por ejemplo, un cardenal ha prohibido, literalmente prohibido, el rito pascual, el trido pascual en el estilo o el estilo tridentino, pero lo ha prohibido porque según él sigue las directrices del Papa. Pero por otra parte, promueven e impulsan las bendiciones de Sodoma, las blasfemias en los templos. ¿Qué está pasando y por qué pasa esto? Vamos a verlo a continuación. Amados hermanos en Cristo, eso que está pasando es muy importante en la Iglesia Católica el día de hoy, demasiado importante diría yo, sobre todo porque lo que estamos viendo es imperdonable, impensable y lo tenemos que decir. En la Iglesia Católica están pasando cosas muy extrañas. Por ejemplo, los cardenales están al servicio de las nuevas disposiciones que están haciéndose en la iglesia el día de hoy. Eh, pero renuncia de sus doctrinas, renuncia de su ADN, renuncia de lo que es y la constituye como Iglesia Católica. Fíjate, un cardenal de este lugar en Londres, en Inglaterra, ha suspendido, ha prohibido la celebración del Trido Pascual en Westminster, algo así se llama así. Te lo puedo entender para que tú lo puedas ver. El cardenal se llama Vincent. El cardenal Vincent se ha negado a dar permiso a la celebración del Trido Pascual en la tradicional lugar que se llama Westminster, siendo la primera vez desde la década de 1990 que el Trido Pascual no se celebra en la diócesis de acuerdo al rito del Vetus Ordus. En un correo electrónico que se dio el 23 de febrero, que ha tenido acceso a los medios de comunicación, dirigido al padre Michel, que es el que se encarga de esto, es el celebrante habitual de este rito tridentino. Le ha dejado claro el cardenal que este año no podrá celebrar el Trido Pascual en este rito y sobre todo en este templo, en esos lugares donde se celebra. En su correo electrónico, el cardenal dijo que tomó su decisión de acuerdo con los parámetros, obviamente establecidos por la Santa Sede, para ir metiendo, se puede decir, trabas, prohibiciones, restricciones para que se celebre la misa en latín en toda su diócesis. El cardenal dijo también que estaba a la espera del dicasterio de las noticias de la Santa Sede para cómo podría utilizarse o cuál iglesia pueden utilizar para el rito latino, pero sobre todo asegura que va a ir metiendo restricciones poco a poco para ir frenando este rito. Me doy cuenta de que esto, dice el cardenal, va a decepcionar a muchas personas, pero yo primero tengo que pensar de forma más amplia y pensar en lo que dice el Papa. También el portavoz de prensa del cardenal ha dicho que él que ha negado esto y que explicó sus razones del cardenal en correo electrónico, ¿verdad? No está claro qué es lo que impulsa al cardenal para emitir esta prohibición, sea la que sea, ya que el año pasado incluso sí dio permiso o había dicho que no, pero después cambió de opinión. Pero lo que sí sabemos es que hay una clara prohibición de celebrar los ritos antiguos. Hay una decepción terrible porque ahí sí hay en ese lugar más de, bueno, varios fieles que están celebrando este rito y se les ha negado a través de los comunicados, por ejemplo, en Latin Misa o Sociedad de Misa Latina, lamenta anunciar que el cardenal arzobispo ha prohibido que no se celebre la celebración más importante, valga la redundancia, de la Iglesia Católica, que es el Tríodo Pascual, y no se puede celebrar porque el arzobispo dijo que no. Ha habido una colaboración, bueno, ha habido una celebración del Tríodo Pascual en la arquidiócesis que permaneció consecutivamente desde 1990.
Primero en uno, bueno, fue cambiando de iglesias, pero siempre se les dio permiso y ahora de repente les dicen que ya no. Con esta decisión del cardenal inglés, desde la sociedad lamentan que se les negará la oportunidad de asistir a los días litúrgicos con mayor importancia, como lo dije, para el pueblo católico. Varios han dicho que bueno, ya tienen que este cardenal está haciendo esfuerzos extraordinarios para suprimir la misa en latín en su pueblo. Cuando tú ves que permiten la fiducia, que permiten tantas bendiciones y blasfemias en los templos a los cardenales, pero de repente se les ocurre prohibir la misa en latín, por ejemplo, se les ocurre prohibir el rito tridentino, dices, algo no anda bien en la iglesia católica, sobre todo en el alto clero, que es el que está haciendo esto. Y te empiezas a preguntar, ¿por qué? ¿Cómo es posible que los cardenales, prohíban los ritos que siempre nos caracterizaron en la Iglesia Católica, que siempre se caracterizaron? ¿Cómo es posible que los prohíba, dejando a más de 300, casi 500 laicos sin poder asistir a los ritos, solo porque él no quiere, solo porque él cree conveniente que no? Que no. Y él dice, no, 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 no voy a permitir porque estoy aplicando los documentos del Papa Francisco, estoy aplicando los documentos que dice el Papa y así como lo estoy haciendo, entonces yo quiero quedar bien con Roma y es lo que vamos a hacer. Poco a poco, lentamente ir cerrando el grifo de la iglesia, de las misas tradicionales. Es la táctica. Ellos saben que no pueden negarse, porque si se niegan, entonces dicen que no, entonces el pueblo los va a ir descubriendo y el pueblo se va a dar cuenta de qué clase de personas son. Entonces, es muy importante esto, ¿no? Ellos quieren, de una forma u otra, ir alejando a la gente de la misa tridentina. Piensan que es un puñadito de gente nada más el que está haciendo ese tipo de ritos y que quiere que se hagan estos ritos. Entonces, ellos, según intuyen o así lo quieren hacer, que una vez que se les niegue todo el acceso a la misa tridentina, la gente va a dejar de buscarlas. ¿Qué está pasando? Que van a provocar la desobediencia al Papa Francisco y a su documento, porque habrá católicos que celebren la misa escondidas en latín. Hay un terrible confrontamiento entre el Papa y los de este rito. El Papa lo quiere suspender, pero se van a hacer misas clandestinas. La quieren prohibir, pero se va a celebrar en lo clandestino. ¿Volveremos al tiempo de las primeras comunidades cristianas? Donde tendremos que reunirnos a escondidas del Papa, de los cardenales, de los obispos, para poder celebrar la misa tridentina. El rito que fue de siempre, y digo de siempre porque el desarrollo se llevó hasta Juan Pío V, de ahí para allá solo se reformó por unos cuantos papas, pero en lo esencial, Juan XXIII también hizo una reforma, pero el concilio fue un cambio totalmente muy distinto a lo que hicieron ellos. ¿Tendremos que llegar otra vez a las cavernas para celebrar la misa en latín? Surge la polémica en la Iglesia Católica y sobre todo al preguntarnos, ¿por qué impiden la misa tradicional, pero promueven la fiducia, bendiciones e incluso en los templos simulacros de bodas del mismo sexo? ¿Por qué? Vemos que el Papa y los que tienen este mutuo propio reniegan de Jesucristo, ¿o cómo le podemos llamar? ¿Son los perseguidores del culto que una vez la iglesia abrazó? Son respuestas que esperamos pronto el Papa tenga el valor y los cardenales que lo promueven de darnos, porque la contradicción es brutal y están quedando como los verdugos de la Iglesia Católica, los falsos pastores, los lobos con piel de oveja.